Era el año 1878, y las praderas se extendían infinitas ante ellas, un vasto mar de oro y verde que susurraba al viento. La tierra era dura, indómita, y gobernada por quienes podían soportar su crueldad. No era lugar para la debilidad, y mucho menos para que las mujeres se las arreglaran solas. Sin embargo, allí era exactamente donde se encontraban Mally, Margaret y Lillian. Mally estaba de pie junto a una hoguera moribunda, cuyas brasas proyectaban un débil resplandor rojizo contra la oscuridad. El aire nocturno estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y pino lejano. El silencio era tan absoluto que podía oír el susurro de la hierba al ser atravesado por el viento. Se ajustó el fino chal sobre los hombros, pero no fue el frío lo que la hizo tiritar. Margaret se removió en sueños, con el rostro demacrado incluso en la inconsciencia. Apenas había hablado ese día. Sus manos, normalmente firmes, temblaban mientras empacaba la poca comida que quedaba. Su esposo, Paul, la había golpeado la noche anterior. No fue una bofetada, sino un revés tan fuerte que la tiró al suelo. Mally la encontró con sangre en la comisura de la boca, pero Margaret solo negó con la cabeza, como siempre, negándose a llorar. Lillian, la menor, estaba acurrucada a su lado, perdida en un sueño que la hizo fruncir el ceño. Siempre había sido la esperanzada, creyendo en historias de amor y promesas que nunca se cumplieron. Cuando William, su esposo, le susurraba palabras dulces durante su noviazgo, brillaba como una niña al ver su primera nevada. Ahora, apenas hablaba de él. Mally nunca había confiado en sus maridos. Eran hombres moldeados por las dificultades, hombres que creían que una esposa era algo para poseer, no para apreciar. John, su propio esposo, era el peor de ellos. Se había casado con ella porque era fuerte, porque sabía cocinar y remendar, porque podía sobrevivir. Pero nunca la había amado. Y cuando la miraba ahora, lo hacía con desprecio, como si lamentara cada momento que habían compartido. Una ramita se quebró en la distancia. Mally se puso rígida, con el corazón latiendo con fuerza. Pero solo eran los caballos, inquietos en la noche. Se giró hacia la carreta, donde los hombres estaban sentados, hablando en voz baja. El fuego entre ellos era más grande, más cálido. Apenas podía distinguir la silueta de John, de hombros anchos, la pipa en su mano brillando mientras inhalaba. Los demás estaban con él, Paul, su delgado rostro ensombrecido por la luz parpadeante, y William, que nunca sostuvo los ojos de Mally por mucho tiempo. Estaban planeando algo. Lo había visto en la forma en que se movían, en la forma en que habían dejado de hablar cuando se acercó antes. Algo iba mal. Mally se arrodilló junto a Margaret y la sacudió suavemente. «Despierta». Margaret gimió suavemente, parpadeando hacia ella. «¿Qué pasa?» «Algo va mal», susurró Mally. «No confío en ellos». Margaret se incorporó lentamente, frotándose los brazos. «Nunca confías en ellos». Mally volvió a mirar hacia la carreta. «Esto es diferente». Lillian murmuró en sueños, alejándose de ellos. Mally dudó, luego la sacudió también. Se despertó sobresaltada, con los ojos mirando a su alrededor. «¿Qué está pasando?» «Levántate», dijo Mally. «Tenemos que escuchar». Se arrastraron hacia las sombras, lo suficientemente cerca para oír las voces de los hombres, pero lo suficientemente lejos para permanecer ocultos. El fuego crepitaba, enmascarando el sonido de sus movimientos. La voz de John era baja, pero la crueldad en ella era inconfundible. «Nos retrasarán. Harán que nos maten», añadió Paul. William se movió, la vacilación clara en su tono. «Pero si los dejamos aquí, morirán», terminó John. Dio una larga calada a su pipa, exhalando humo en la noche. «Ese no es nuestro problema». Margaret dejó escapar un suave jadeo. Mally la agarró por la muñeca, apretándola fuerte. El mundo se inclinó. El peso de sus palabras calaba hondo. Sus maridos, hombres a los que habían seguido por todo el país, hombres en los que una vez confiaron, los abandonaban. La respiración de Lillian se volvió rápida y aguda a su lado. «No lo harían. Lo harían», susurró Mally, con la voz como una piedra. Los hombres se pusieron de pie.
Jon echó tierra sobre el fuego, apagándolo. Nos vamos antes del amanecer. Paul se estiró, encogiendo los hombros. ¿Y las mujeres? Nos llevamos los caballos, la carreta y las provisiones. Dijo Jon. Deja que la pradera se encargue de ellos. William dudó de nuevo. Lilian. Jon lo fulminó con la mirada. Ya no es tu problema. Mali empujó a los demás hacia la oscuridad. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Tenían que moverse. Ahora. Margaret se aferró la muñeca. ¿Qué hacemos? Su voz era apenas un susurro. La mente de Mali corría. No tenían armas. Ni comida. No había forma de escapar de los hombres. No a pie. La pradera se extendía ancha e implacable en todas direcciones. Una extensión ininterrumpida que podría tragárselos enteros. Tenemos que llevarnos los caballos, dijo. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Nos oirán. No lo harán si tenemos cuidado. Mali miró a Lilian. ¿Puedes hacerlo? Lilian dudó. Luego asintió. Siempre había sido ligera de pies. Siempre escabulléndose de sus maridos cuando estaban de mal humor. Si alguien podía hacerlo, era ella. Margaret agarró la mano de Mali. Y si no lo logramos, Mali sostuvo su mirada. Entonces moriremos luchando. Se movieron rápidamente, agachados mientras se acercaban a los caballos. Los animales resoplaron suavemente, cambiando su peso. Mali pasó una mano tranquilizadora por el cuello de la yegua más cercana, susurrando palabras de calma. Lilian tomó las riendas. Un sonido agudo rompió la noche, una bota raspando contra la piedra. Mali se giró justo a tiempo para ver a Jon de pie detrás de ellas. Rifle en mano, sonrió lento y mezquino, yendo a alguna parte. Lilian dejó escapar un grito ahogado cuando William la agarró y la arrastró hacia la carreta. Margaret intentó correr, pero Paul la sujetó del brazo, retorciéndoselo tras la espalda hasta que se quedó sin aliento. Mali se abalanzó sobre Jon, pero él la golpeó en la cara con la culata de su rifle. Cayó al suelo con fuerza, con la vista blanca como la nieve. La tierra le llenó la boca, el sabor era amargo y cruel. Jon se agachó junto a ella, sujetándole la barbilla y obligándola a mirarlo. Siempre fuiste testaruda, dijo casi con admiración. Luego la apartó de un empujón. El mundo dio vueltas. Mali oía a Lilian sollozar. La respiración de Margaret se entrecortaba. Jon se puso de pie, sacudiéndose las manos. Es hora de irse, chicos. Los hombres montaron a caballo. La carreta crujió al avanzar, con las ruedas clavándose en la tierra. Lilian gritó el nombre de William, pero él no miró atrás. Margaret cayó de rodillas, viendo cómo los últimos rayos de luz se desvanecían con ellos. La noche se tragó el sonido de los cascos, dejando solo el viento. Mali se incorporó, con un dolor que le atravesaba el cráneo. Tenía el labio partido, la sangre caliente contra la barbilla. Miraba fijamente a la oscuridad, respirando lenta y pausadamente. Margaret sollozaba a su lado. Nos dejaron. Mali tragó saliva, limpiándose la sangre de la boca. Lo sé. Lilian se arrodilló en la tierra, con las manos apretadas en la falda. Vamos a morir. Mali la miró, a Margaret, a la vasta e implacable extensión que se extendía ante ellas. Entonces levantó la barbilla. No, dijo con voz firme. Vamos a sobrevivir. El viento aullaba, llevando su promesa a la noche. La noche se extendía larga e implacable. El frío se les metía en los huesos mientras se sentaban acurrucadas en la hierba, escuchando el susurro del viento a través de la interminable extensión de la pradera. Sin fuego, sin comida, sin refugio. Solo los moretones dejados por la traición de su marido y la sombría comprensión de que sobrevivir no sería fácil. Mali se llevó una mano a la sien, haciendo una mueca al sentir la sangre seca agrietarse en su labio. El dolor no era nada comparado con el peso en su pecho. Un dolor sordo de furia e incredulidad. Margaret se sentó a su lado, abrazándose con fuerza, como si pudiera mantener unido su mundo destrozado a fuerza de voluntad. Lilian se estremeció, su respiración era irregular, su rostro una pálida máscara de miedo. El silencio entre ellas era denso,
pero no hacían falta palabras. La realidad era evidente. Las habían dado por muertas. Los primeros rayos del amanecer se arrastraban por el horizonte, tiñendo la tierra de un tenue resplandor ámbar. Mali se obligó a ponerse de pie, con los músculos rígidos, el cuerpo dolorido por la noche pasada en el suelo. «Tenemos que irnos», dijo con voz ronca. «Si nos quedamos aquí, moriremos». Margaret levantó la cabeza. Ojeras se le formaron bajo los ojos. ¿A dónde? Se le quebró la voz. No hay a dónde ir. Tiene que haber algo, insistió Mali. Agua. Refugio. Gente. Dudó en la última palabra. La gente podía ser tan peligrosa como la tierra misma. Lillian soltó una risa amarga, aguda y hueca. Incluso si encontramos gente, ¿quién dice que no serán peores que los que nos abandonaron? Mali se arrodilló frente a ella, sujetándola por los hombros. No tenemos elección. Miró a Margaret, con la voz suavizada. Tenemos que intentarlo. Margaret asintió aturdida, pero Lillian seguía sin parecer convencida. En realidad, Mali no estaba segura, pero no podía dejar que vieran su duda. Tenía que ser fuerte por ellos, tenía que ser quien los mantuviera en movimiento. Empezaron a caminar. La tierra se extendía infinita ante ellos, salvaje y vacía. El sol ascendía, convirtiendo la pradera en un vasto horno. El calor los oprimía hasta que el sudor empapó sus vestidos y sus bocas se secaron como el polvo. El viento, antaño su único compañero, ahora los atormentaba con susurros de agua que no existía. Pasaron las horas. Sus pasos se hicieron más lentos, sus piernas pesadas. Lillian tropezó y Mali la atrapó justo antes de que cayera al suelo. «Tenemos que seguir adelante», murmuró. Lillian negó con la cabeza débilmente. «No puedo». Margaret se secó la frente, con la piel enrojecida. «Mali, tenemos que parar». Se desplomaron bajo la escasa sombra de un árbol torcido, sus ramas nudosas extendiéndose como dedos esqueléticos. Margaret se desplomó contra el tronco, su respiración era rápida y superficial. Lillian se acurrucó de lado, con los ojos medio cerrados. Mali se obligó a mantenerse erguida, escudriñando el horizonte en busca de algo, cualquier cosa que pudiera significar la supervivencia. Entonces lo oyó. Un crujido lejano, rítmico, antinatural. Se tensó, con el corazón latiendo con fuerza. Algo, alguien, estaba cerca. El sonido se hizo más fuerte. Caballos. Más de uno. El pánico la invadió. No tenían armas, no tenían forma de defenderse. Si eran sus maridos los que regresaban, no serían tan misericordiosos esta vez. Si se trataba de otra persona, no tenía forma de saber si le ofrecería ayuda o daño. Las figuras aparecieron en la cima de la colina, recortadas contra el sol. Jinetes. Sus formas eran altas, delgadas, envueltas en piel de ante y adornadas con cuentas y plumas. Lakota. A Mali se le cortó la respiración. Había oído hablar de ellos, había escuchado a los colonos hablar de sus incursiones y sus guerreros, de su fiereza en la batalla. Pero también había oído susurros sobre su honor, sobre cómo protegían a los suyos, sobre su profunda e inquebrantable conexión con la tierra. Y ahora estaban allí. El líder fue el primero en acercarse. Su cabello negro era largo, atado con cuero. Sus ojos penetrantes e ilegibles, mientras los recorrían. Su caballo se removió bajo él, poderoso e inquieto. Mali no se movió. Detrás de él, otros dos observaban con igual intensidad. Uno era mayor, su rostro surcado de sabiduría, su presencia firme como la tierra. El tercero era más joven, sus rasgos llenos de fuego, su cuerpo enroscado con energía. Al principio no hablaron. La mirada del líder pasó de Mali a Margaret, luego a Lillian. Su expresión permaneció indescifrable, pero había algo allí, curiosidad, tal vez, o lástima. Mali tragó saliva con dificultad, obligándose a ponerse de pie a pesar de la debilidad de sus extremidades. Levantó las manos lenta y cuidadosamente. «No queremos hacer daño», dijo, con la voz áspera por la sed. El líder la estudió, sus ojos recorriendo fugazmente los moretones en su rostro, el estado de sus vestidos rotos, la desesperación en su postura.
Finalmente habló. Las palabras no eran inglesas, pero el tono no necesitaba traducción. Una pregunta. Mali dudó, luego lo intentó de nuevo. Mi esposo se ha ido, dijo, señalando el horizonte vacío. Nos dejó. Sin comida. Sin agua. Silencio. El joven guerrero resopló, murmurando algo a los demás. El mayor se limitó a observar. La mirada del líder permaneció fija en la de Mali. Había algo medido en su expresión, algo que ella no pudo descifrar. Entonces, sin decir palabra, desmontó. Mali se tensó, pero él solo alcanzó el odre de agua que llevaba a la cadera y se lo arrojó. Apenas lo atrapó, con dedos temblorosos mientras intentaba abrirlo torpemente. El agua se derramó sobre sus labios al beber. El alivio fue tan intenso que casi la hizo caer de rodillas. Se lo entregó rápidamente a Margaret, quien hizo lo mismo, y luego a Lillian. El líder se volvió hacia sus hombres, hablando en voz baja. El más joven frunció el ceño y negó con la cabeza, pero el mayor asintió. Entonces, el líder volvió a mirar a Mali e hizo un gesto hacia su caballo. Ella lo entendió. Estaba ofreciendo ayuda. Dudó. ¿Podían confiar en ellos? Pero, ¿qué opción tenían? Mali asintió. El guerrero mayor ayudó a Margaret a subir a un caballo, con movimientos suaves y pacientes. El más joven, visiblemente reacio, le ofreció la mano a Lillian. Ella dudó, pero finalmente se dejó subir. Mali se acercó al caballo del líder, mirándolo. Él asintió con la cabeza antes de agacharse, sujetarla por la muñeca con firmeza y subirla tras él. Los caballos giraron, alejándolos del horizonte infinito y vacío. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Mali se aferró mientras cabalgaban, mientras la tierra se difuminaba a su paso. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no se hundía aún más en la desesperanza. Miró al hombre que tenía delante. El líder, el que había decidido acogerlos. ¿Quién era y por qué los había ayudado? Las preguntas la quemaban en la mente, pero por ahora las dejó descansar, porque por primera vez en días no estaban solos. La aldea Lakota se encontraba enclavada en un valle rodeado de ondulantes colinas y altos pinos. El humo de las fogatas se elevaba en espiral hacia el cielo matutino, el aroma a carne asada y tierra fresca se mezclaba en el aire. Los niños corrían descalzos entre las cabañas, con risas alegres y despreocupadas. Las mujeres se movían con destreza, atendiendo la comida, cociendo, moliendo maíz. Era un mundo que las hermanas jamás habían conocido, tan diferente de la existencia rígida y brutal que habían dejado atrás. Mali aún no había decidido si habían cambiado una prisión por otra. Les habían dado refugio, una pequeña cabaña al borde del campamento, separadas pero no indeseadas. El líder de los guerreros, quien la había subido a su caballo y la había salvado de una muerte segura, las había traído allí sin explicaciones. Había pronunciado pocas palabras, pero su presencia persistía, observando, esperando. Había aprendido su nombre por las voces en susurros alrededor del fuego. Chasca. Margaret permaneció en silencio, sus manos moviéndose distraídamente sobre la manta prestada que cubría su regazo. El oscuro moretón de su mejilla había comenzado a desvanecerse, pero el miedo en sus ojos no. Mali había observado como una mujer Lakota, mayor, de mirada amable y manos fuertes, le traía hierbas, presionándolas en su palma con un gesto tranquilizador. Margaret las había aceptado, pero aún no había pronunciado una palabra de agradecimiento. Lillian, inquieta y reacia a permanecer confinada, había vagado más allá de la cabaña. Su curiosidad superaba al miedo. Mali la había encontrado a la orilla del río, observando a los guerreros más jóvenes entrenar con sus arcos. Uno en particular se había fijado en ella, Oda, el de la mirada ardiente, el que parecía menos complacido de recibirlos. No le había hablado, pero sonrió con suficiencia cuando ella intentó imitar su postura, tensando una cuerda de arco imaginaria. Cuando se dio la vuelta, él había disparado una flecha al cielo, con una trayectoria limpia y perfecta, como para recordarle que no era rival para él. Mali aún no comprendía su lugar allí. ¿Eran huéspedes? ¿Cargas? ¿Prisioneros?
Chaska no había respondido cuando ella preguntó. En cambio, la había observado con expresión indescifrable, antes de entregarle un bulto de carne seca y señalar el fuego. Había sido un acto simple, pero la había desconcertado. Su esposo nunca le había traído comida a menos que se lo pidiera. Su amabilidad siempre había sido una ilusión, un truco utilizado para hacerle creer que él era algo más de lo que era. Había aprendido a ser feliz, a desconfiar de los hombres que les traían regalos. Sin embargo, Chaska no había pedido nada a cambio. Pasaron los días y las hermanas comenzaron a tranquilizarse, aunque la inquietud permaneció como una advertencia tácita entre ellas. Margaret se había acostumbrado a sentarse fuera de la cabaña, observando la aldea en silencio. Lillian exploraba con cautela, sin alejarse demasiado, y su risa regresaba gradualmente en estallidos silenciosos. Mali permanecía nerviosa, esperando el momento en que la amabilidad que les habían brindado les fuera arrebatada. La primera verdadera prueba llegó con la llegada de otro grupo de guerreros, hombres que habían salido de cacería. Su regreso estuvo marcado por vítores y celebración. Entre ellos había un hombre de mirada cruel y una boca torcida en sospecha. Vio a Mali primero, su mirada se detuvo antes de volverse hacia Chaska, hablando rápidamente en su idioma. Mali sabía lo suficiente como para reconocer la advertencia en su voz. La discusión fue breve pero acalorada. Chaska mantuvo la calma, su postura relajada pero firme. El otro hombre no parecía convencido. Mali sintió el peso de su mirada sobre ella, cargada de algo que no podía identificar. Entonces, sin decir una palabra más, se giró y desapareció en el pueblo. Más tarde esa noche, mientras las hogueras ardían con fuerza, Chaska se acercó. Mali se puso de pie, con los hombros tensos por el instinto. ¿Qué dijo? Chaska la consideró un momento antes de responder. No confía en ti. Era lo más que le había dicho desde su llegada. Su voz era firme, profunda, mesurada. Mali se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué nos trajiste aquí? Por primera vez, algo brilló en su expresión. Una emoción que no pudo descifrar. Porque no habría sobrevivido. Sostuvo su mirada, buscando un engaño. Cualquier señal de que él no fuera diferente de los hombres que había conocido. Pero no la encontró. Un largo silencio se extendió entre ellos antes de que él volviera a hablar. Estás a salvo aquí. A salvo. No sabía si recordaba cómo se sentía. Los días se convirtieron en semanas. Los Lakota no los alejaron. Pero tampoco les exigieron nada. Las hermanas tuvieron que encontrar su lugar. Aprender. Sanar. Margaret, vacilante pero dispuesta, había empezado a ayudar a las mujeres a preparar la comida. Sus manos se familiarizaban con el ritmo de amasar y remover. Lillian, envalentonada por la curiosidad, había empezado a seguir a Oda, desafiándolo de maneras que lo hacían fruncir el ceño, pero nunca lo enojaban del todo. Mali permanecía atenta, recelosa de la facilidad con la que su mundo había cambiado. Y, sin embargo, había momentos en los que se permitía olvidar. Olvidó cuando se sentó junto al río, observando el agua moverse en infinitos patrones, su canto relajante de maneras que nunca antes había notado. Olvidó cuando Chaska estuvo a su lado, silencioso pero presente, el peso de su presencia extrañamente arraigada. Olvidó cuando una noche, bajo la vasta extensión de estrellas, él le entregó un arco. Dudó, mirándolo. Él le hizo un gesto para que lo tomara. Deberías mirar. Aprende. Mali no preguntó por qué. Solo asintió, tomando el arma en sus manos. Chaska se colocó detrás de ella, ajustando su agarre, su toque ligero pero seguro. Aquí, murmuró él, guiando sus dedos hacia la cuerda del arco. Así. Tragó saliva, ignorando el calor de él tan cerca, ignorando la forma en que su voz envió un extraño. Observando cómo la vida se le escapaba de los ojos. No sintió nada. Chaska se puso de pie junto a ella, su respiración era regular, constante. Él no dijo nada, pero cuando la miró, no hubo sorpresa, ni condena. Solo comprensión. Se acabó. Los otros hombres habían huido. Los que pudieron. Los guerreros se alzaron victoriosos. Su campamento intacto.
Su gente a salvo. Mali dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. La tormenta rugía, pero por primera vez, no se sintió atrapada en ella. Se giró, buscando a Margaret. Su hermana permaneció inmóvil, mirando el cuerpo de Paul. La lluvia lavando las lágrimas de su rostro. Luego, lentamente, volvió la mirada hacia Mali. Margaret dio un paso al frente. Luego otro. Y cayó en los brazos de su hermana. Mali la abrazó con fuerza. Sus propias lágrimas se mezclaron con la lluvia. Lillian soltó una risa entrecortada, secándose la cara. Su arco aún aferrado en sus manos. Oda la observó, negando con la cabeza. Pero había algo cercano al orgullo en sus ojos. Chaska estaba junto a Mali, en silencio, esperando. Se giró hacia él. La luz del fuego parpadeaba entre ellos. La tormenta proyectaba sombras sobre su rostro. Mali levantó la barbilla y lo miró a los ojos. Él no preguntó. Ella no habló. Había tomado su decisión. Y esta vez, era verdaderamente suya.